nuestras vidas con el doctor Julio Fabián, escudriñando la palabra y practicando el bienestar, recuperando nuestras vidas en la comunidad. Jeremías 33, verso 6. Cuando lo tenga, un fuerte amén. Un fuerte amén. Dice así la bendita palabra de Dios: he aquí que yo les traeré sanidad y medicina, y los curaré, y les revelaré abundancia de paz y de verdad. Hacemos una oración. Padre, que voy a compartir tu palabra, Señor, podamos nosotros, oh Dios, entenderla, Señor, meditarla y que traiga fe a nuestro corazón. Sabemos que tu palabra es bendición y bendice a todos los que la escuchan. En el nombre de Jesús oramos hoy. Amén y amén. Puede tomar su lugar, hermano, gracias. El hablar de sanidad es un tema muy importante que como iglesia debemos de comprender. Muchas personas no logran su sanidad porque no saben lo que Dios piensa de la enfermedad. ¿Cuántas personas están sufriendo una enfermedad hoy en día? Pero permanece esa enfermedad al no entender lo que Dios tiene para su pueblo. Si leemos la Biblia, desde el principio y todas sus páginas, veremos que Dios nunca ha estado a favor de la enfermedad. Lo encontramos ahí que, hermano, en toda la Biblia no va a encontrar que Dios está a favor de la enfermedad. Y es algo que debemos de aprender nosotros, ya que es el resultado del pecado. Cuando vemos el cielo, cuando vemos el huerto del Edén, encontramos que no existía la enfermedad. La enfermedad viene por el resultado de la transgresión, por el pecado de Adán y Eva. Es ahí donde se introduce la enfermedad. Para poder entender qué piensa Dios y qué es lo que quiere Dios de su pueblo con respecto a la enfermedad, primero debemos de saber que Dios no cambia. Dios es el mismo y Dios está siempre dispuesto a oír a su pueblo. ¿Cómo es Dios? ¿Qué concepto tenemos de Dios? Si vemos que en el cielo, si vemos que en el huerto no había enfermedad. ¿Y qué es lo que Dios quiere para sus hijos? Malaquías 3:6 dice: porque yo Jehová no cambio, por eso hijos de Jacob no habéis sido consumidos. Yo quiero que preste atención y abra su mente para que vaya viendo quién es Dios y qué es lo que Él habla con respecto a la enfermedad. Es importante que usted lo reciba en su corazón, que usted lo tome. ¿Quién es Dios? Dios no cambia. Dios nunca cambia. Siempre ha sido el mismo y Él es bueno. Es un Dios bueno. Dígalo. Dios es bueno. Que siempre está dando buenas cosas. ¿Está entendiendo? Dice, yo no cambio. Dios es bueno y siempre está dando buenas cosas. Mateo 7:11 dice así: pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre Celestial dará buenas cosas a los que le piden. Acuérdese, Dios es bueno y Dios lo que quiere dar es cosas buenas a sus hijos, buenas cosas. Vemos que Él es bueno. Yo quiero hacerte esta pregunta: ¿será la enfermedad
una cosa buena? Si vemos que Dios es bueno y quiere dar cosas buenas a sus hijos, y si vemos la enfermedad que ataca a sus hijos, ¿cuántos de nosotros acá somos padres? Y nos duele el corazón cuando vemos a nuestro hijo o a nuestra hija enfermo. ¿Qué pasa por tu corazón cuando tú ves a alguien, ser querido, a alguien que amas, atravesando una enfermedad? ¿Qué sientes como padre? ¿Qué sientes en tu corazón? ¿Acaso no te dueles? ¿Acaso no quisieras hacer todo lo imposible para que esa persona llegue a ser sana? Y si vemos que Dios es bueno, pero tenemos el problema ¿de qué? Del pecado. Vemos el problema del pecado. La enfermedad entró a través del pecado. Pero tenemos que ver cuál es la voluntad de Dios con respecto a tu vida. ¿Cuántos de aquí quieren un milagro de Dios? ¿Cuántos de aquí han recibido un milagro de parte de Dios? Entonces, debemos de ver que la enfermedad no es la voluntad de Dios, que se introdujo por el pecado y estamos en una tierra caída. Pero eso sí le quiero decir, que nuestra manera de vivir también influye en nuestra salud. Porque a veces queremos pedir milagros para ¿qué? Para nuestra salud, pero no la cuidamos. ¿Cuántos de los de acá un día se levantan y le dijo al doctor tiene gastritis? ¿Ah? Y es por comer chile. Amén. Y viene y le está pidiendo el milagro a Dios. Viene Dios y le contesta. Nomás se siente aliviado y ¿qué hace? A seguir comiendo chile, ¿no? Y hermano, y no cuida lo que Dios le había dado. Hay que cuidar los milagros de Dios. Hay que cuidar el cuerpo de Dios. El cuerpo que es el templo de Dios. Cuando Dios sacó al pueblo de Israel de Egipto, lo vemos, hermano, que le dio leyes dietéticas, que si nosotros las pusiéramos en marcha, viviríamos más y más saludables. Pero sigamos, le decía, ¿qué es lo que Dios enseña con respecto a lo bueno? Jesús nos enseña en la oración que llamamos el Padre Nuestro, en el verso 10, dice así: venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Dice, hágase tu voluntad en la tierra, ¿cómo? En el cielo. ¿Cuál es la voluntad de Dios en el cielo? ¿Cuál es esa voluntad que Dios tiene en el cielo? Miremoslo ahí en Apocalipsis 21:4. Y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. ¿Qué es lo que hay en el cielo? No habrá llanto, no habrá dolor, no habrá muerte. El dolor y la muerte son dos consecuencias de la enfermedad. Si la voluntad de Dios es que no haya enfermedad en el cielo, su voluntad es que no haya enfermedad en la tierra. Porque ese es el corazón de Él. Por eso es lo que Él quiere. Sin embargo, aquí está, sin embargo, la enfermedad existe en la tierra debido al pecado que entró a la primera pareja. Viene la enfermedad, hace su aparición también en la raza caída. Es consecuencia del pecado. Es consecuencia de la caída. Ahora bien, si la voluntad de Dios es que no haya enfermedad en la tierra, sino que sea como en el cielo, ¿de qué forma proveyó sanidad en la tierra Dios? ¿Cómo viene esa sanidad? ¿Cómo podemos nosotros tomar esa sanidad y aplicarla a nuestra vida y creerla que Dios es bueno, que Dios quiere lo mejor para nosotros y que no estemos con una enfermedad diciendo es la voluntad de Dios? Porque la voluntad de Dios es buena,
Amén. Pero ¿cómo lo proveyó? Y aquí lo va a entender. ¿Cómo podemos nosotros tomar esa verdad de la Biblia, de que Dios es bueno, que no quiere ver sufrir a sus hijos, hermano? Por la obra que Jesús hizo en la cruz del Calvario. Dios viene y provee salvación, pero no solo se queda en la salvación, sino que provee todo lo que existía en el huerto. ¿Qué había en el huerto cuando Dios creó al hombre y a la mujer? Había tristeza, había llanto, ni espinas habían porque andaban descalzos, sino dice la Biblia, hermano, que se pincharan con las espinas. Había prosperidad, tanto espiritual, del cuerpo y física. Todo se lo preparó Dios. La voluntad de Dios es buena. Quería que sus hijos tuvieran todo. Tan interesante es, hermano, tan hermoso es Dios, tan bueno es Dios, que antes de hacer a Adán y Eva, lo primero que les hace es un hogar en el cual supliera todas sus necesidades. El hombre pecó, el hombre cayó, y viene, hermano, y Dios lo ama tanto, que viene y le da una segunda oportunidad en Cristo Jesús. Y en Cristo Jesús, en la cruz del Calvario, Dios suplió todas las necesidades que tuviéramos. A través de Cristo podemos nosotros tener el recurso más grande del cielo para nuestra sanidad, para nuestra prosperidad, para todos los aspectos de nuestra vida. ¿Alguien puede alabar a Dios, hermano? ¿Alguien puede glorificar a Dios? Dios es bueno. Dios proveyó para ti. Tú que has recibido a Cristo, tal vez el mundo está bajo maldición, bajo condena, bajo sentencia de muerte, pero en Cristo Dios derramó toda su ira sobre él y llevó todas nuestras culpas, y ahora en Cristo tenemos todas las bendiciones y los recursos del cielo si los recibimos como nuestro Señor y Salvador. Hermano, si tú lo has recibido, la voluntad de Dios es que recibas todos los beneficios que Él trae. Lo primero fue la salvación. ¿La salvación de qué? De la sentencia que pesaba sobre toda la raza humana. Por cuanto todos pecaron, dice la palabra de Dios, que están destituidos de la gloria de Dios. Hoy tenemos en día, hermano querido, que la gente dice: hermano, yo voy al cielo, y no han recibido a Cristo. Todos somos hijos de Dios. Nada. La Biblia enseña que solo aquellos que han recibido a Jesús como Señor y Salvador, se les da el derecho, se les da la autoridad de ser hechos hijos de Dios, de ser llamados hijos de Dios. Y si hijos, tenemos todos los recursos del cielo para poder ser felices en esta tierra. Lo que necesitamos es a Cristo y obedecer lo que Él nos manda. Mateo es un testigo presente. Y mire lo que dice Mateo 8:17, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo: Él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. Y llevó nuestras dolencias. Mateo nos da una mirada al presente porque Él caminó con Jesús. Recordemos que Él fue testigo presencial del ministerio de Jesús. Él nos está declarando que Jesús tomó nuestras enfermedades en su cuerpo. Toda la crisis, toda la miseria humana, Jesús la llevó a la cruz del Calvario. Si tú eres obediente, si tú obedeces la palabra de Dios, si tú caminas de la mano con Él, si tú estás bajo su protección, las bendiciones te seguirán, te alcanzarán y te llenarán de todo bien. Si nosotros fuéramos más obedientes a la palabra de Dios, seríamos más bendecidos. Lo que sucede es que nosotros nos gustan los beneficios sin trabajo. No hay ningún beneficio sin trabajo. Usted no va a lograr nada si no se esfuerza. Usted no va a alcanzar nada si no pone de su parte. Dios así lo ha diseñado. No viene del cielo, hermano, y le cae
una roca de oro, un meteorito, ¿no? Y dice, y voy a ser próspero. Hermano, Dios también ha dado su palabra. Le digo, ¿por qué al pueblo de Israel le da una dieta, le da una ley dietética de lo que deberían de comer y lo que no deberían de comer? ¿Usted sabía que el pueblo de Israel le era prohibido comer grasa? Fue sacado de Egipto. Y le dijo Dios, no me comas grasa. La tienes que quemar primero. Y nosotros lo que más nos encanta, ¿verdad? Cuando llevamos carnita asada, que tenga un poquito de grasa. Póngase a pensar, ¿cuántos años vivieron en el desierto el pueblo de Israel? ¿Alguien me ayuda? 40 años. Si esos hubieran pasado comiendo 40 años grasa sin hacer nada, en vez de caminar rodando hubieran entrado. Mire cómo es Dios. Estudia la palabra de Dios. ¿Por qué prohíbe alimentos? No es que los vayamos a prohibir legalistamente, sino que Dios se lo dio al pueblo de Israel para que fuera un pueblo saludable. Y dígame usted, ¿qué enfermedad encuentra? Solo cuando llegaba el juicio por rebeldes se moría. Pero la mayoría del pueblo de Dios, ¿cómo murió? Abraham, Isaac, Jacob, David, que era bien guerrero, hermano, murió de vejez y en su cama. Un hombre guerrero que podría decir en cualquier batalla morir, murió de viejito y en la cama. Ya me voy, le dijo. Y se quedó. Así ve todo el pueblo, los patriarcas. Ahora miremos qué dice Pedro. Primera de Pedro 2:24. Quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis curados. Futuro, presente y pasado, lo podemos ver. Pedro nos da una mirada hacia el pasado, aunque fue un testigo presencial de la obra de Jesús. Aquí está recordando las cosas que sucedieron unos 30 años atrás, cuando escribe esta carta. ¿Y qué dice? Lo mismo. Y por cuya herida fuisteis curados. ¿Qué vemos de estos pasajes que hemos leído? Primero, debemos de aprender que la obra de la redención fue doble. Jesús perdonó tus pecados cuando los recibes, y también ha proveído sanidad para nuestras enfermedades. Seguimos diciendo, Dios es bueno, amén. Dios allá en los cielos ve todo y no hay enfermedad. Viene el huerto y Dios no lleva la enfermedad. Y viene Dios y manda a su Hijo a morir en la cruz del Calvario para proveer sanidad a su pueblo. No solo salvación, porque también Él provee sanidad. La sanidad sigue vigente hasta el día de hoy. Si decimos que la sanidad no está vigente, decimos que Dios no es el mismo. ¿Y qué decía Malaquías? Que Dios no cambia. Y si Dios no cambia, la sanidad está vigente hasta el día de hoy, como cuando vino Jesús, como cuando anduvieron los apóstoles. Esa misma sanidad quiere realizar Dios en su pueblo. Solo tenemos que creerle, saber que Jesús es el que sigue siendo el mismo de hoy y por siempre, y que Él quiere sanidad para tu vida. Lo que tienes que hacer es cambiar tu estilo de vida. Amén. Muchos han muerto diciendo, Dios me ha enviado esta enfermedad para enseñarme algo. Yo estudiando esto, hermano, debemos de ver cuál es la voluntad de Dios. Debemos de ver que hemos oído, sí, testimonios de que dice, Dios a través de esta enfermedad me enseñó algo. Pero podemos caer en el error que Dios envía la enfermedad. Y no es así. Estamos en un mundo caído. El pecado trae la enfermedad. Satanás trae la enfermedad. Y los gérmenes traen la enfermedad. Las enfermedades, la miseria y la destrucción vienen
qué? Porque nos salimos del círculo de protección, porque somos desobedientes, porque pecamos. Se la voy a poner así. Un día vienen unos hermanos a la iglesia, están alabando y glorificando a Dios. Salen de la iglesia y se van a la cantina. ¿Ah? De la cantina salen a quedar pegados en un poste. El que iba manejando queda en silla de ruedas. ¿Qué dice la mayoría cristiana? Dios lo castigó, no fue Dios. Dios lo bendijo cuando vino al culto. ¿Sí o no? Fue el pecado y la desobediencia la que lo puso en silla de ruedas. Porque si no hubiera salido del círculo en el cual Dios lo ha puesto de protección, esa persona no le hubiera acontecido eso. ¿Quién lo mandó a la cantina? Entonces no culpemos a Dios de las transgresiones que nosotros mismos hacemos. Y después digamos, Dios lo está castigando. No, porque Dios, hermano, no disciplina así a sus hijos, que permite y le hace una enseñanza del sufrimiento que está pasando, es otra cosa. Pero no le podemos atribuir a Dios que sea Él, porque Dios es bueno. Cuando tú te sales de su protección, el que rompe el vallado, dice Eclesiastés, lo morderá la serpiente. Por eso andan muchos cristianos mordidos por la serpiente. Andan en miseria, enfermos, fracasados, divorciados, ¿qué más? Porque le abrieron un agujero al vallado. Y después queremos culpar a Dios. Y decimos, Dios, ¿por qué me está pasando esto? No es Dios, si Dios lo ha dado todo en su Hijo. Te ha amado tanto, me ha amado tanto, que fue capaz de clavarlo en una cruz para que tú y yo fuéramos beneficiados y bendecidos. Pero ¿cuántos rechazamos eso? Y después venimos a echarle la culpa a Dios. ¿No se dan cuenta que cuando tenemos una actitud de decir Dios me lo ha puesto, le estamos cerrando la puerta a la provisión que Dios ha hecho? Probable que estés pasando una enfermedad y que Dios te esté enseñando algo, pero no pienses que Dios te lo envió, sino por mis transgresiones, por violar ciertos principios de salud. Y a eso le ponemos que hay un diablo que se llama Satanás, diablo, como le quiera decir, que ha venido a robar, matar y destruir. ¿Está entendiendo? ¿Cuántas veces oímos? Estoy sufriendo para la gloria de Dios. Pero hay un problema en esto. La enfermedad nunca glorifica a Dios. ¿Aló? La enfermedad nunca glorifica a Dios. ¿Qué es lo que trae la gloria a Dios? No diga estoy sufriendo para la gloria de Dios. No, quites eso de la mente, porque Cristo ya sufrió demasiado para que usted todavía no reciba los beneficios del Rey de Reyes y Señor de Señores. Él ya sufrió, Él fue bofeteado, fue latigado, fue golpeado, para que tú y yo seamos libres de la maldición. En Juan, capítulo 11, del verso 1 al 45, se ve la historia de Lázaro. Ahí vemos esa historia. Yo sé que se la sabe. Marta y María mandaron a llamar al maestro y el maestro se quedó todavía 3 días y Lázaro murió. Pero mire lo que dice el 4. Enviaron pues los hermanos para decir a Jesús: Señor, he aquí el que amas está enfermo. Oyéndolo Jesús dijo: esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado en ella. Muchos pueden decir, entonces esa enfermedad era para glorificar a Dios. Jesús no está hablando de eso. Jesús no está diciendo que la enfermedad iba a glorificar a Dios, sino el resultado, lo que iba a acontecer de lo que aconteció en esa enfermedad. ¿Por qué le digo esto? ¿Qué era lo que iba a traer la gloria de Dios? Cuando Jesús llega a Betania,
encontró que Lázaro había muerto. ¿Cuántos días? 4 días. En el 33, versículo 33 dice, Jesús entonces al verla llorando a María y a los judíos que la acompañaban también llorando, se estremeció en espíritu y se conmovió. Notemos en este pasaje que la gente no estaba dando gloria a Dios por lo que pasó, sino que lloraban llenos de dolor. Estaban glorificando a Dios cuando vieron a Lázaro tendido. Estaban glorificando a Dios cuando lo vieron enfermo, que ya iba a morir. Entonces vemos que no era la enfermedad la que estaba glorificando a Dios. Miren lo que dijeron algunos judíos ahí en el 37. Y algunos de ellos dijeron, no podía este que abrió los ojos a los ciegos haber hecho también que Lázaro no muriera. En vez de glorificar a Dios, estaban murmurando, se estaban quejando, estaban diciendo, si este sanó, este abrió los ojos de los ciegos y a su mejor amigo no pudo venir a sanarlo. Pero Jesús vino, y con esto voy terminando, para darnos vida y vida en abundancia. Primera de Juan 3:8 dice, el que practica el pecado es del diablo. ¿Aló? ¿Cuántos practican el pecado? Hermano, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. ¿Lo crees? ¿Qué dice Santiago? Si un hermano de entre vosotros está enfermo, ¿quién tiene que llamar? A los ancianos. ¿Y ungiéndolo con qué? Con aceite. Y la fe y la oración de fe sanará al enfermo. Amén. Pero ¿cómo va a sanar al enfermo si no confiesa tus pecados? ¿Cómo va a reprender al diablo si está en pecado? Por eso le decía la vez pasada, hay gente que anda peleando con el diablo y a todos le dice, ¡fuera, diablo! Y no ha podido vencer su carne y quiere pelear con el diablo. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Dios ama, bendice y multiplica a su pueblo. Su voluntad es prosperarlos materialmente y bendecirlos en todo lo que emprendiesen. Dios quiere bendecirte, y con esto sí termino. Recuperando nuestras vidas con el Dr. Julio Fabián, escudriñando la palabra y practicando el bienestar, recuperando nuestras vidas en la comunidad. Estás en sintonía de Visión Mundial, Canal 49, transmitiendo desde la ciudad de Santa Rosa, programación cristiana para toda la familia. Visión Mundial, Canal 49, con la señal celestial.